bienvenidos a esta hora a nuestro estudio bíblico de la semana. Gracias por estar con nosotros. Estamos alegres que podemos por estos medios, ¿verdad?, tener nuestro estudio todas las semanas. Así que antes de empezar vamos a venir delante del Señor en oración. ¿Ven? Padre Santo, Padre bueno, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y el honor, Señor. En esta hora queremos estudiar tu palabra como un solo pueblo, Señor, aunque a distancia, pero nos juntamos para estudiarla, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu hablándonos, dirigiéndonos en esta hora y que podamos, Señor, aprender de ella, Señor, y ver todos los misterios y todo lo que tú has dejado para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden abrir las escrituras, pueden ir buscando Éxodo 27. La semana pasada estuvimos en el 26, en el cual hablamos de las 4 cubiertas que tenían el tabernáculo, cada una de ellas de distinto material, distintos colores. Además hablamos de las paredes en sí del tabernáculo, cómo Dios en su infinita sabiduría la diseñó con 4 varas que las iban a unir todo y una quinta que iba por dentro atravesándola. Y además de eso vimos el velo del interior, el cual separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y también vimos la puerta de la entrada al tabernáculo en sí. Y lo último que cubrimos fue la localización de cada uno de los muebles. En el lugar santísimo estaría el arca del testimonio, el arca del pacto, y al frente de la cortina estaría el altar de incienso, el cual todavía no se ha presentado, y el candelero estaría al lado sur del tabernáculo y la mesa de los panes estaría al lado norte. Entonces hasta ahí cubrimos todo lo que es el tabernáculo. Ahora vamos a ir a la parte exterior, a lo que se conoce como los atrios. Y hoy empezamos con el altar de bronce. Así que leemos en el 27, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuerno en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Hasta ahí. Amén, hermanos. Este altar se conoce como el altar de bronce, el altar de holocausto, el altar de sacrificio. Es el altar que está al nomás entrar por la puerta de exterior. Es lo primero que uno halla en la entrada. Y aquí es donde el pueblo de Israel traía sus sacrificios. Traía sus animales a los sacerdotes para que ellos los sacrificaran a Jehová por expiación de pecados o como ofrenda de paz, ofrendas para el Señor. Pero este mueble que era lo primero que tú hallabas al entrar, hay unas cosas que destacar. Dice que mide 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Es cuadrado, es un altar cuadrado. Y mide en nuestros, ¿verdad?, los pies, para que entendamos un poco más. Son 7 pies y medio de cuadrado, ambos lados, y de alto tiene 4 pies y medio. Es el mueble más grande de todo el tabernáculo, el más grande y el más alto. Amén. Entonces, hermanos, sobre este altar se iban a quemar todos estos sacrificios y todas estas ofrendas, que era por perdón de pecado, que el pueblo de Israel traía a Dios para expiación. Y sabemos que todos estos muebles, todo lo que el Señor estableció en el tabernáculo, hacen referencia o tienen símbolo en la persona de Cristo. Y este altar iba a ser hecho ¿de qué? De madera, ¿verdad? De acacia, como todos los demás muebles. Y no solo eso, sino que iba a ser cubierta de bronce. Sabemos que Cristo fue colgado en un madero por nosotros. Sabemos que Él es nuestra expiación.
Él es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Él se sacrificó a sí mismo por la expiación de nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Este lugar, este altar es símbolo, es prefiguración de Cristo, del sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Y como dice Gálatas 2:20, que ahora no vivimos nosotros, ¿verdad?, sino que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. Se lo vamos a leer. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En su altar, en esa cruz, Cristo se entregó por nosotros, y ahí estamos usted y yo juntamente crucificados con Él. Este viejo hombre que teníamos, ¿verdad?, lo crucificamos ahí, lo sacrificamos a Cristo, y ahora somos nuevas criaturas en el Señor. Amén. Así que, hermanos, este era el lugar donde venía el pueblo de Israel a traer estos sacrificios, lo primero que encontraban ahí. La puerta, hermanos, vamos a hablar un poco más de ello, pero solo hay un medio, hay un camino para llegar al Padre, y es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Y sabemos que dice que este altar tenía 4 cuernos en cada una de las esquinas. Y los cuernos, hermanos, hablan acerca de la fuerza del animal o del poder. Pero estos cuernos eran, conocemos más adelante, que eran usados para atar los animales que venían a ofrecer. Y eso lo podemos ver en el Salmo 118. Salmo 118, 27. Dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz, atar víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Esto hace referencia a este altar de bronce, amén, donde estas víctimas serían sacrificadas. Ok, con eso continuamos al versículo 3, donde dice: harás también sus calderos para recoger las cenizas, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Y harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Amén. Vemos, hermano, que hasta los utensilios de este altar también debían de ser hechos de bronce. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos de los distintos metales, de los distintos materiales como el oro y lo que tipifican o simbolizan. Hablamos de que el oro simboliza o tipifica lo que es lo divino, lo santo, Dios. La plata representa la redención, cuando somos redimidos, ¿verdad? Y el bronce habla acerca del juicio, porque el bronce resiste al fuego. Entonces cada uno de estos utensilios también tenían que ser hechos de bronce. Habla acerca de los calderos, lo cual se usaban para recoger las cenizas, los tazones, que eran donde agarraban la sangre del animal, porque tenían que mojar, ¿verdad?, las esquinas, y tenían que rociar. Luego vamos a ver, cuando hacen los sacrificios tenían que rociar el altar con ellos. Los garfios eran para poder
como tenedores así para poder agarrar el animal, meterlo, sacarlo, las piezas, el trozo, y los braseros también, ¿ok? Todos los utensilios eran hechos de bronce. Amén. Hermanos, y como dijimos, esto tipifica el juicio. El altar es un lugar donde la persona alguien tiene que morir por el pecado. La paga del pecado es muerte. Tiene que haber un sacrificio. Uno peca y tiene que ver. Se supone que el pecador es el que muera, ¿verdad? Pero Dios proveyó un sustituto, proveyó un medio para que el pueblo pueda recibir perdón por su pecado. Y ahí venía a morir, ahí había juicio. Este animal iba a ser muerto, iba a ser quemado, expiación por el culpable, por el pecador. Amén. Por eso todo es de bronce en este altar. Amén. Y vemos también que tendrá sus anillos, las varas, otras varas, como se hizo para el altar de pacto que están adentro para la mesa, tienen varas, pero estas varas serían también de bronce, para cuando el pueblo de Israel tomara camino, todo el tabernáculo había que empacarlo y llevárselo. Y vemos otra vez que resalta el versículo 8, que le dice a Moisés, como te fue mostrado en el monte, dando a entender nuevamente de que Moisés, lo más seguro, Dios le dio una visión para que tuviera bien claro de cómo él quería estos muebles hechos. Amén. Ok, hermano. Ahora vamos a ver el atrio de lo que es el tabernáculo, el templo. Vamos a leer el versículo 9 en adelante y leemos. Dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Al ancho del atrio, al lado occidental, tendrán cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y el ancho del atrio por el lado oriente al este habrá 50 codos. La cortina a un lado de la entrada será de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora, ¿ok? Ahí les voy a estar mostrando más o menos una foto, un video para que tengan idea. La cortina es como una verja de patio que veamos ahora, para tapar lo que es nuestra propiedad. Una tipo verja, pero hecha de cortina. Y dice, no solo cortina, sino de lino torcido, lo cual era blanco, hermanos. Y mide unos 100 codos. Hablando en términos nuestros, el atrio iba a medir 150 pies por 75. 150 pies de largo por 75 de ancho. Y en el lado sur iba a tener 20 columnas. Y en el lado norte tendría 20 columnas. En el lado oeste tendría 10 columnas. Y fíjense bien, cuando estamos hablando del tabernáculo en sí, adentro, cada columna, cada poste, cada vara tenía 2 basas, ¿se acuerdan? Ahora, estas columnas solo tenían una basa. Por lo tanto, eran 20 columnas y 20 basas. 20 columnas al norte, 20 basas.
al oeste 10 y 10 basas. Ahora, al lado este, donde iba a estar la entrada, la puerta en sí al tabernáculo, ¿qué nos dice? Nos habla en el versículo 13, nos habla que sería 50 codos. El 14 dice, a un lado de la entrada serán 15 codos, sus columnas 3, son solo 3 columnas, ¿ok? Entonces al otro lado igual 15 codos y 3 columnas con sus 3 bases. Entonces queda un espacio entre medio para que estén la entrada, la puerta en sí al tabernáculo. Amén. Entonces, hermano, estaba hecha para impedirle a que cualquiera viniera a entrar ahí cuando quisiera. No había forma de llegar a entrar al tabernáculo, no era accesible a cualquiera, sino que había límites puestos por Dios. Dios está en este lugar santísimo, en el lugar santo, en su tabernáculo, todo esto es su casa. Y no cualquiera podía venir a entrar ahí. Y también servía de protección, pues, de animales, de distintas cosas. Pero más que todo, era una separación entre el hombre y Dios, entre el mundo y Dios. No cualquiera podía llegar. Además de eso, la altura de dicha ¿cómo se dice? Cortina era de 7 pies y medio. Era bastante alta. De modo que no solo no podían entrar, sino que obstruía la vista. No podían ver hacia adentro. No podían ver lo que los sacerdotes estaban haciendo, quién estaba ahí llevando su ofrenda en ese día. No podían nada, hermanos. No estaba a la vista de ellos. Amén. Entonces, hermanos, esto habla acerca de cómo el mundo está separado de Dios. Cómo Dios pone una barrera, pone una distancia por causa del pecado. Como dice Romanos 3:23, que dice, todos pecaron por cuanto están destituidos. ¿Qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Isaías, hay un versículo bonito, 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios es santo. Dios es santo y nosotros somos humanos, pecadores, y nuestro pecado, nuestras iniquidades nos separan de Él. Tiene que haber una separación. Por eso Dios puso límites. Y no podían venir. Solo a través de ¿qué? ¿De dónde? No había una puerta por atrás, no había una puerta por el lado, solo había una puerta al frente, donde podían venir, pero podían venir con manos vacías. No. Tenían que venir con un sacrificio en sus manos, un sacrificio, una ofrenda para su Señor. Era la única forma de llegar, de entrar a este lugar. Así que, hermanos, ahora llegamos a la parte de la puerta, de cómo entramos, cómo estos límites que estableció Dios, esta separación, solo por medio de una entrada. En el versículo 16 leemos, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas, con sus 4 basas. Ok, la puerta del atrio es una cortina de 20 codos. 20 codos es bastante
ancha. Vimos que estaba dividido 15 codos, 3 columnas y 3 a cada lado. Y en el centro 20 codos con 4 columnas, y esa es la puerta de la entrada al lado este. Mide aproximadamente unos 30 pies, ahí estamos, hermano, unos 30 pies de ancho. Es bastante grande la puerta. Y si se fijaron, los colores, hermanos, son los mismos colores del velo de adentro y de la puerta de la entrada del tabernáculo. El azul, el púrpura, el carmesí y el lino torcido. El azul que hablamos, que el azul representa o habla acerca pues del cielo, de donde mora Dios, donde mora Él. Y el púrpura representa su realeza, y el carmesí, el rojo, el color de su sangre, de su sacrificio. Y el lino torcido, que es blanco, viene a ser su pureza, su justicia. Amén. Esta entrada mide 30 pies de ancho. Y sabemos que ya lo habíamos dicho en la entrada del tabernáculo, que Cristo mismo dijo: yo soy la puerta, el que viene a mí, el que viene por mí, será salvo. A través de Cristo es que podemos entrar, llegar a la presencia misma de Dios. Que dice Hechos 4:12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo Jesucristo nuestro Señor. Y en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. El tabernáculo, estaba dirigido en dirección a Jerusalén. Amén. Donde nuestra mirada debe estar, a donde se levanta el sol en la mañana. En Isaías 45:6 dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y de donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone. Amén. Dice en Malaquías 4:2: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Gloria a Dios. Nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo. Por eso esta puerta, la única puerta, está en el este del tabernáculo. En el este, mirando hacia donde sale el sol. Todo tipificando, simbolizando, representando la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, también es importante notar que son 4 columnas. 4 columnas que sostienen esta puerta de entrada con sus 4 bases. Y no podemos ignorar los números, la numerología que aparece aquí una y otra vez, hermanos. Y los 4, habían 4 colores, 4 columnas, habían 4 anillos, etcétera, etcétera, 4 cuernos. Hermanos, y una y otra vez. Y podemos hablar de que la puerta, la entrada es Cristo. Muchos ven aquí a los 4 evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los 4 hablan de esa puerta, de esa entrada, ese medio de entrada, que era ¿quién? La persona de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 evangelios nos dirigen que para llegar, para entrar, para nuestra salvación, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, leemos en el 17 en adelante: todas las columnas
alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Sus capiteles de plata, sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Y todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén. Todos los utensilios, ya lo dijimos, son de bronce. Aquí está hablando que las columnas alrededor del atrio van a estar ceñidas. ¿Y de qué metal habla, hermanos? De la plata, y sus capiteles de plata, y sus basas, lo que está abajo en la tierra, eso sería de bronce. Estos 60 pilares alrededor de todo el tabernáculo, esa plata va a estar en el tope, en la parte alta de los pilares, y se podría ver desde lejos esa plata brillando, lo cual habla, como dijimos, de esa redención, la cual iba a ser visible. No sé si hay un canto bien conocido que cantamos, el que dice: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Y hermanos, cuando entendemos, cuando estudiamos esto del tabernáculo, podemos ver tanto significado, ¿verdad? A veces hasta lo que cantamos no entendemos hasta que estudiamos. Y hablando con una hermana en estos días, le decía: Dios, capítulos, cuántos detalles hizo a Moisés esperar 6 días, 7 días antes de darle este diseño de su tabernáculo, para que Dios dedicara tanto tiempo en sus escrituras, para que Dios diera tantos detalles de cómo quería cada una de las cosas, cada columna, cada argolla, cada vara, este de bronce, este de oro, esto de plata. Es porque es sumamente importante para Dios. Y lo debe ser sumamente importante para nosotros, porque lleva su cumplimiento, lo vemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar ahora en Salmos 84, algunos salmos aquí. Salmo 84 dice: Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En el 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Es como ese canto que cantamos muchas veces en la iglesia. El Salmo 92 dice, versículo 13: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Hablando de la palmera. Pero dice, ¿dónde? Plantados en los atrios de la casa de nuestro Dios. Salmo 96, 8. Dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. Y el Salmo 104 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Amén. Esa es la entrada. Entrar, desear nosotros estar en sus atrios.
Hay una invitación de venir a los atrios del Señor a traer esa ofrenda, esa alabanza, ofrendas de agradecimiento a Él por lo que Él ha hecho con nosotros. De venir a sacrificarnos, ¿verdad? Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que haya ese sacrificio de alabanza allí en sus atrios. Pero no solo que nos quedemos en los atrios, porque hasta ahí solo llegaba el que traía esa ofrenda, ese sacrificio, solo hasta ahí podía llegar. Pero nosotros tenemos paso hacia adelante, hermano. Nosotros podemos pasar y entrar y abrir esa cortina y entrar al lugar santo y llegar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. No se quede solo en los atrios. Anhelemos estar en los atrios de la casa del Señor, estar ahí todos los días, pero más allá, entrar más allá, a la misma presencia, a donde mora esa presencia, ¿verdad? En el lugar santísimo. Aleluya. Amén. Cristo representa, hermanos, este bronce, esta plata, en todos los aspectos de este tabernáculo, hasta los pilares, las estacas, todo. Al que no conoció pecado, dice 2 de Corintios, hizo pecado, se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios, en Él. Él se sacrificó por nosotros. Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Entonces, hermanos, con los pilares, de ahí pasamos al versículo 20 en adelante. Casi. 20 en adelante. Y dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden. Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Ahora le manda a Moisés a que ese fuego en el candelero no se apague. Ya habíamos hablado de esto, que era necesario que los sacerdotes mantuvieran esa luz encendida, que esa luz era la única en ese lugar tan oscuro. Y era necesario que de mañana y tarde vinieran y limpiaran la ceniza y le cortaran un poquito y que estuviera ese aceite fresco ahí. Esa era la responsabilidad de los sacerdotes, de mantener el aceite, mantenerlo encendido. Pero miren la responsabilidad de Israel, ¿cuál era? El pueblo de Israel, dice en el 20, que tenían que traerle aceite puro de las olivas machacadas. Entonces, no eran los sacerdotes que tenían que ir a buscar ese aceite, sino que era el pueblo de Israel que tenía que traérselos. Amén. Y sabemos que el que era machacado era el mejor, el que se acababa de machacar, de exprimir, ¿verdad? Entonces, ese era el que quería Dios para ese candelero. Y sabemos que el aceite, la palabra del Señor, tipifica el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida, la función, Él trabajando en nosotros. Entonces era su, ¿cómo se dice? Su deber mantener ese aceite fresco, nuevo, para que esa llama siguiera ardiendo en ellos. Ese sacerdote tenía que estar constantemente, y hemos llevado ya varios, de verdad, el domingo pasado, antepasado, estuvo el pastor hablando del fuego, avivar el fuego del don en nosotros, de no mantenernos, ¿verdad? De no dejar apagar eso. No podemos dejar apagar esa luz, no podemos dejar
que se gasta, hay que limpiarlo, hay que podar las mechas, ¿verdad? Dice que hay que cortarlo para que el fuego siguiera brillando, encendido. Hay un trabajo que hacer. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para mantener esa llama encendida, hermanos. Amén. Aceite fresco. Y como hablamos, sabemos que Jesús es esa luz. Dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero además habla de nosotros, que la iglesia, que sus hijos somos. En Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque si Cristo está en nosotros, nosotros somos la luz. Esa luz tiene que brillar, hermano. Ese aceite tiene que renovarnos, hacer aceite nuevo para ti, para que ese fuego siga ardiendo en nuestra vida, para que brillemos y seamos luz a un mundo que está en oscuridad. Hablando así de los números, de la numerología, vemos también, hermanos, que este tabernáculo tiene 3 partes en sí. Si empieza desde afuera, es todo lo que es el tabernáculo, la verja que hablamos. Luego, dentro del tabernáculo en sí, del templo, está el lugar santo y el lugar santísimo. Son 3 áreas, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Podemos ver, ¿verdad? Referencia a nosotros, el cuerpo, el alma, el espíritu, en Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, etcétera, hermanos. La Trinidad, el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Y con esto terminamos y damos por concluido esta parte. La semana que viene estamos cubriendo las vestimentas de los sacerdotes. Y esto es súper interesantísimo, hermanos. Las vestimentas. Amén. Vamos a orar y damos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias porque nos permitiste, Señor, estudiarla en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque nos hablas cada vez que la abrimos, cada vez que nos sentamos con ella a estudiarla, Señor. Padre, te pido que nos ayudes en lo que resta de esta semana, Señor, de los trabajos, de las escuelas, Señor, de todo lo que hay por delante que hacer en estos días. Guarda tu iglesia, ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos primero Dios el viernes a las 7:30 en nuestro servicio.